como ayer habíamos visto, en una base de datos distribuida, nosotros tenemos la base de datos, pero fragmentada y posiblemente replicada, algunos fragmentos replicados en diferentes sitios de una red. Entonces, las ventajas de tener una cosa así, justamente son, esto ya habíamos visto ayer, mayor confiabilidad, disponibilidad, tolerancia a fallas, porque imaginemos que imaginémonos que cae digamos que cae agronomía, el sitio de agronomía. Y yo necesito las notas de los alumnos de agronomía, entonces yo puedo utilizar eh, este sitio, puedo obtener esas notas de este sitio. Entonces hay mayor disponibilidad de los datos, mayor confiabilidad, porque si estamos en una base de datos centralizada y el servidor muere, entonces el sistema, no tenemos sistema hasta que ese servidor se restablezca. En cambio acá, si digamos muere agronomía, sigue funcionando el sistema desde otros puntos, ¿no? Posiblemente no se tengan algunos datos, pero el sistema sigue funcionando, entonces hay mayor confiabilidad y disponibilidad, tolerancia a fallas, por supuesto. Desde el punto de vista económico, viendo el costo-beneficio, también es una ventaja porque acá yo no necesito para guardar información, tan poca información, yo no necesito el gran servidor, la gran base de datos, ¿no? Entonces, tengo pequeños servidores que juntos van a hacer un servidor más grande. Entonces, desde el punto de vista económico, es una ventaja, ¿no? También habíamos visto que es más fácil escalar por justamente las características de una, de una red, ¿no? Ideal para compartir recursos y datos. Sí, de hecho, si yo quiero obtener los datos de las materias, digamos, desde agronomía, pero el archivo se ha dañado, digamos, entonces puedo obtener los datos de medicina. Estoy compartiendo datos, ¿no es cierto? De hecho, si hago una consulta desde medicina de los datos del IPU, voy a poder obtener los datos del IPU, entonces son las ventajas de una red. Las desventajas, bueno, pues tenemos obviamente menos experiencia que en una base de datos centralizada y el software es mucho más complejo porque si ustedes se fijan, el hecho de que los datos estén replicados significa que si yo hago un cambio en medicina de la tabla materia, ese cambio se tendría que reflejar en los tres, ¿no? Y esto es una dificultad adicional porque tiene que parecer que es una sola tabla. O sea, el gestor tiene que hacer parecer que la base de datos es esta y no esto, ¿no? Tiene que ver con los niveles de transparencia que también han leído ayer y hoy día. Entonces, si se hace un cambio acá, ese cambio tiene que aparecer en todos los sitios sin que el usuario tenga que hacer nada en particular. Simplemente dice update materia, listo, y el cambio se tiene que hacer. Entonces, eso es más complejo, obviamente. Si pensamos en las tareas del DBMS, como la optimización de consultas, por supuesto, la optimización de consultas se va a volver más compleja porque ahora tenemos que tomar en cuenta el costo de comunicación. Entonces, si un usuario hace una consulta desde el IPU, el gestor tiene que decidir de dónde va a tomar los datos. Obviamente va a tratar de tomarlos localmente, pero si es que no tuviera, tiene que decidir de qué sitio va a tomar, dónde va a procesar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mayor complejidad en la optimización. En el control de concurrencia también va a haber mayor complejidad, porque ¿qué pasa si yo hago una transacción que actualiza, digamos, los datos de los alumnos y las notas, digamos, de toda la universidad? Tengo que hacer el cambio acá, tengo que hacer acá, acá. Y entonces, ¿qué pasa si, mm, por ejemplo, a ver,
mejor con este otro ejemplo. Digamos, yo hago un update acá, pero otra transacción está haciendo un update acá. Entonces va a haber una inconsistencia entre esta y esta copia. Entonces, el control de concurrencia tiene que trabajar a ese nivel también, ¿no? Entonces, si una transacción está trabajando sobre esta tabla, también se tendrían que bloquear estas otras, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en la técnica de locking, ¿no? Y si pensamos en el commit y en el rollback, también el proceso va a ser más complejo porque aprovechando los beneficios de una red, yo podría eh, ejecutar una transacción en varios subprocesos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una transacción grande, le doy una partecita, se puede ejecutar acá, otra acá, otra acá. Pero, ¿qué pasa si como este es un gestor independiente de qué pasa si este decide hacer commit y este decide hacer rollback? Entonces vamos a violaríamos la propiedad de atomicidad de una transacción. Entonces, se tiene que controlar eso, ¿no? Y para eso se tienen que poner de acuerdo todos los sitios para hacer commit o hacer rollback, entonces tienen que seguir protocolos que antes no seguíamos en una base de datos centralizada, porque al ser un solo procesador, un solo cerebro, ese cerebro tomaba la decisión hago o no hago. Ahora se tienen que poner de acuerdo con los demás en caso de una transacción distribuida. Em, Entonces, ay, perdón, eso era en cuanto a la complejidad. Vamos a tener, si bien desde el punto de vista económico, costo-beneficio, tenemos una ventaja, pero también tenemos mayor costo en hardware y software, ¿no? Obviamente tenemos que tener la red y el software va a ser más complejo. El, el- el gestor va a ser más complejo. También el tema de la replicación significa tener más espacio, ¿no? que vamos a estar utilizando. Y al tener una red, por supuesto, vamos a ser más vulnerables, entonces tenemos que tomar más medidas de seguridad ante ataques. Eso sería, no sé si hay alguna pregunta. Ya, continuemos entonces. Entonces, el sistema gestor de bases de datos distribuidas lo que tiene que hacer es hacer que el usuario crea que está trabajando con esta base de datos y no con toda esta configuración de pedazos que están en diferentes sitios. Por eso tiene que proveer los niveles de distribución, tiene que hacer que esa distribución sea transparente, ¿no? Que no la vea el usuario, que el usuario ni se entere, que que sea el gestor el que se ocupa de todos los problemas derivados de toda esta complicación, ¿no? De tener la base de datos en pedazos y en diferentes sitios. Y bueno, se tienen diferentes niveles de transparencia, ¿no? Entonces, tenemos independencia de datos, transparencia de localización, de replicación, que estaría acá. Entonces son los niveles de transparencia. La independencia de datos, que es la que ustedes conocían, es la razón de ser de las bases de datos. La transparencia de distribución o red, la idea es que el usuario no tenga que saber en qué sitio están los datos, si hay una red, cómo está esa red y en qué sitio están las diferentes tablas en esa red. Tampoco necesita saber si hay una tabla o un fragmento replicado. Tampoco necesita saber si mi tabla está en fragmentos. Entonces, veamos lo que dice acá. Es lo que ya les he explicado, pero por si hubiera algo que no entienden, podemos leer. Los gestores proveen transparencia para que la base de datos sea percibida como una unidad y no como un conjunto independiente de componentes. Es lo que les decía, para que la base de datos sea percibida así y no así. Eh, Entonces tiene que proveer independencia de datos y los diferentes niveles de transparencia que ya hemos visto. En una base de datos distribuida, los datos están distribuidos a través de una red de computadoras, pero comportándose como una sola base de datos. Esto es lo que ya hemos dicho, ¿no?
Es decir, la base de datos es percibida como una unidad y no como un conjunto independiente, permitiendo que esta distribución sea transparente para los usuarios. Les estoy volviendo a leer por lo que ya les he explicado en palabras sencillas por si quisieran preguntar algo. La transparencia entonces tiene que ver con ocultar qué procesos y recursos están físicamente distribuidos a través de múltiples computadoras. Un sistema es transparente si se presenta como una sola computadora, ¿no? Entonces es lo que les decía. El usuario va a creer que la base de datos es una sola computadora, aunque físicamente esté configurada de esta manera. Entonces, a la hora de programar, yo programador, si uso un gestor de bases de datos distribuida, toda esta complicación se va a alivianar porque yo voy a trabajar como si fuera esta base de datos. Y aquí tenemos ejemplos de a qué nos referimos con, bueno, esto ya saben, es de base 1, acá, transparencia de distribución o red. Si yo no trabajara con una base de datos distribuida, con un sistema gestor de bases de datos distribuida, y yo hiciera esto, entonces a la hora de hacer una consulta, yo tendría que decir de qué sitio voy a tomar la tabla materia. Entonces, para mí no es transparente la localización de los datos. Yo soy consciente qué materia está en el IPU, digamos, ¿no? Entonces, tengo que decir, además de la tabla, decir en qué sitio está. Entonces, esto es si no tuviera un gestor de bases de datos distribuida. Aquí, si hago esta consulta, para mí no es transparente la red ni la localización. Esta es la transparencia de red, ¿no? No es transparente para mí que tengo una red, los nombres de los sitios de la red, y no es transparente el hecho de que dónde están mis datos en los diferentes sitios de la red, ¿no? Entonces, es una complicación adicional para mí. Si digamos, sí, ¿quién? Sí, exactamente. Ah, como la sabes hacer. Ya esto es para que entiendan, quizás aquí, estas presentaciones están hechas para que les explique. Entonces, si tú te fijas, yo he dicho, si no tuviéramos un gestor, un DBMS, un Distributed Database Management System, e hiciéramos una base de datos en una red, el usuario tendría que escribir, esto es lo que les he dicho, ¿no? Claro que aquí no pongo eso, escribir la consulta de esta manera. Entonces, para el usuario ya no sería transparente el hecho de los diferentes sitios. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, todos los ejemplos que he puesto en esto de los niveles de transparencia son para más bien eh, pensando en decirles eso, ¿no? Si el usuario, si no hubiera nivel de transparencia, si yo trabajara esto, si tuviera que ejecutar consultas de este tipo, tendría que decir el sitio. En cambio, en una base de datos distribuida, la idea es que yo no tenga que hacer esto y que sea el gestor el que se guarde toda esta, o sea, el gestor guarda toda esta traducción a través de las reglas de reconstrucción que vamos a ver. Entonces, a partir de ahí, a C, a M, a A, reconstruye la tabla alumno. Entonces, vamos a ver más adelante cómo funciona, cómo es que simplemente haciendo select asterisco from materia where igual XX, el gestor se da cuenta de lo que tiene que hacer. ¿Ya? Acá, si es que las aplicaciones no necesitan saber qué réplicas hay en la base de datos. Si
si tuvieran que hacerlo, ¿no? Si supieran, si tuvieran que manejar todo esto, entonces tendrían que escribir, por ejemplo, si quisiéramos modificar em, la tabla, el área de las materias, cambiar del área X al área Y. Entonces, si para mí no es transparente la replicación, no estoy con un gestor de bases de datos distribuida, yo tendría que escribir algo así. Tendría que manejar como transacción, modificar en una réplica, modificar la otra es una complicación para el usuario. No, para el usuario y para el programador, para la aplicación, no sería transparente la replicación. Entonces, el gestor es el que se tiene que ocupar de hacer esto, no el usuario final. Entonces, tiene que hacer que esto no sea responsabilidad, digamos, del usuario final. Y yo haría mi update como sabía hacerlo, como si estuviera trabajando en la tabla materia, sin saber, sin necesidad de ocuparme de las réplicas. En la transparencia de fragmentación, el usuario no tiene que enterarse ni las aplicaciones necesitan saber cómo está fragmentada la base de datos. Es el gestor el que se encargaría de eso. Entonces, si yo quisiera obtener los datos de los alumnos no sé qué, si yo quisiera obtener los datos de los alumnos de agronomía, yo escribiría normal como si mi base de datos fuera centralizada. Select asterisco from alumno, where, facultad, digamos, igual, facultad igual, agronomía, por facultad igual, medicina, and sexo igual, femenino. Entonces el gestor lo que haría es traducir esta consulta a esto, pero yo como aplicación, como usuario, no necesito ocuparme de estas complicaciones, ¿no? De ver en qué sitio está agronomía, en qué sitio está A, en qué sitio está AM, etcétera. Yo solamente escribo la consulta de esta manera. El usuario entonces escribe así y el gestor se encarga el DBMS se encarga de escribir algo así. Obviamente no es exactamente así, porque en realidad vamos a ver que el proceso es diferente. Si no tuviera un gestor, tendría que escribir así. Ya entonces en todos mis ejemplos, esta era mi idea. En realidad uso las diapositivas yo para poder explicarles más rápido, ¿no? Pero es importante que ustedes en las clases tomen apuntes porque realmente si solo ven así sin la explicación, pareciera que más bien es lo contrario, ¿no? Que esto está proveyendo la transparencia. Listo. Entonces, ahora veamos la arquitectura de un sistema gestor de bases de datos distribuida, de un sistema de bases de datos distribuido. Entonces, obviamente usamos la arquitectura ANSI Spark, que es la que se utiliza para representar datos. Esta es la que ustedes vieron el anterior semestre en base de datos 1.
Entonces, acuérdense que en la vista conceptual nosotros representamos los datos sin preocuparnos del tipo de usuarios que vamos a tener. Entonces tenemos aquí una vista conceptual global. No me interesa ni los usuarios que voy a tener, o sea, ni los diferentes roles de usuarios, tampoco me interesa la tecnología que vaya a utilizar. Yo simplemente trabajo desde un punto de vista lógico, pensando en todos los datos y ya luego pienso en los roles de usuarios, que si voy a tener un docente, un estudiante, entonces para un docente la base de datos va a ser sus planillas de notas, las materias que tiene, su horario. Para un estudiante va a ser su Cardex, su horario, qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos diferentes roles de usuarios, pero una sola base de datos, ¿no? Ahora, cuando ya voy a implementar esa base de datos, tendría la vista interna, que es cómo con qué tecnología, con qué sistema operativo, etcétera. Entonces, esta ya es la representación física. En una base de datos distribuida, la arquitectura es muy parecida. Si ustedes se fijan esta parte, o sea, esta parte, estos dos esquemas son exactamente los mismos en una base de datos distribuida. Entonces, cuando yo voy a diseñar una base de datos distribuida, de hecho, si digamos la universidad me dice, quiero hacer una base de datos distribuida para que desde agronomía, desde medicina, desde la central, IPU, podamos trabajar como si fuera una sola base de datos, yo inicialmente no me voy a preocupar de eso. Yo me voy a preocupar de diseñar la base de datos desde un punto de vista conceptual global. No me preocupo de qué usuarios ni de qué sitios hay, ¿ya? A ver, o sea, yo aquí voy a tener mis diferentes usuarios, diferentes roles de usuarios, docente, estudiante, administrativo, digamos. Entonces esas son las vistas externas, pero yo no voy a trabajar a ese nivel, yo trabajo en el esquema conceptual global. Entonces voy a hacer mi captura de requerimientos y demás. Tampoco me voy a preocupar de qué sitios hay, si tengo aquí el IPU, medicina, agronomía, esta es la red, qué sé yo, la central, estos son los sitios. No me voy a preocupar de eso, aquí voy a trabajar en el esquema conceptual global, pensando en las tablas. Entonces voy a tener mi tabla materia, mi tabla alumno, mi tabla nota, más o menos voy a tener, voy a trabajar a este nivel, voy a construir esto, ¿no? Mi tabla alumno, materia, nota. Eso es lo que voy a tener aquí en el esquema conceptual global. Una vez que tenga eso, siguiendo todos los pasos que ustedes han hecho en base 1, captura de requerimientos de información, haciendo entrevistas, analizando documentos, observando, qué sé yo. Voy a hacer mi modelo semántico, luego voy a pasar al modelo lógico, que serían las tablas. Entonces, acá ya tengo mi modelo lógico, que sería esa vista conceptual global. Y luego tendría las vistas conceptuales locales. A través de estas vistas conceptuales locales, yo ya me voy a preocupar, sí, de los sitios. Entonces voy a decir, ya, como tengo los datos de los alumnos, tengo estos sitios, voy a fragmentar mi base de datos en alumnos de medicina, alumnos del IPU, alumnos de medicina, alumnos de agronomía, alumnos de la central. Entonces aquí, fíjense, estos cuadraditos vendrían a ser mi base de datos. Estarían representando estas tablitas, ¿no? Ese sería el esquema conceptual local. Entonces, este es el esquema conceptual global, toda mi base de datos y estos los esquemas conceptuales locales. Luego, ya me ocuparé de cómo implementar esa pequeña base de datos del IPU, esa pequeña base de datos de la central, de agronomía, qué sé yo, ya usando una tecnología.
De hecho, yo acá puedo utilizar, como les había dicho, un servidor Oracle, acá un servidor SQL Server, o sea, no necesitan ser los mismos servidores de bases de datos. Puedo tener una arquitectura heterogénea. Obviamente va a ser más complicado manejar, pero se pueden tener esos escenarios. Gracias a esta arquitectura es que se proveen esos niveles de transparencia, ¿no es cierto? Entonces yo hago mi consulta y el gestor, gracias a esta traducción que tiene, va a decir, ya, quiere los alumnos de medicina. Ha hecho select asterisco from alumno where facultad igual medicina. Entonces va a localizar los datos gracias a estos esquemas, a esta definición de los esquemas que tiene y va a ubicar los datos para responder a la consulta, ¿ya? Esa es la arquitectura, ¿no? Entonces acá ya vienen la implementación física que ya tendría que ver con el gestor. Esa es la arquitectura ANSI Spark para una base de datos distribuida. Ahora, cuando yo diseño una base de datos, trabajo a este nivel. Entonces vamos a ver ahora diseño de bases de datos distribuidas. Entonces, el diseño de bases de datos distribuidas básicamente consiste en, si yo tengo ya definida mi base de datos, alumno, materia, nota, para que se entienda, usamos un ejemplo simple, ¿no es cierto? Entonces, en el diseño de distribución que se llama, yo digo, ya voy a fragmentar alumno en 4 fragmentos, voy a fragmentar nota en estos 4 fragmentos y materia no la voy a fragmentar. Ahora, en la siguiente fase, localizo los datos. Voy a localizar los alumnos de medicina en medicina, los alumnos de agronomía en agronomía, los del IPU en el IPU y los alumnos de la central en la central. Materia, voy a tener réplica en el IPU, en la central, en medicina y en agronomía. Y las notas también las voy a ubicar acá, pero voy a tener una réplica acá. Ese es el diseño de una base de datos distribuida y a eso se le llama diseño de distribución. Entonces mi entrada va a ser el esquema global y mi salida van a ser los esquemas conceptuales locales. Fíjense que hay dos estrategias. Una estrategia que es la top-down, que es la que les acabo de explicar. Esta estrategia se utiliza cuando yo parto de cero. Digamos, me dicen, quiero que usted nos haga una base de datos distribuida. No tenemos un sistema en la universidad y queremos que, que cada base, que sea distribuida, ¿no? Que tengamos una red, pero que parezca una sola base de datos. Entonces, mi estrategia va a ser top-down. Voy a partir de cero, voy a hacer mi captura de requerimientos, voy a ir a entrevistar a los diferentes usuarios de los diferentes sitios del IPU, de medicina, bueno, a todos mis usuarios, pero para entender los datos, para entender qué datos de los alumnos tengo que guardar y demás, y entonces voy a tener mi primera versión de mi modelo semántico, mi modelo entidad-relación, voy a pasar a tablas, entonces he decidido que voy a tener la tabla alumno, materia, nota, con estas claves, no sé qué. Y entonces, una vez que tengo eso, ya recién viene el diseño de distribución. Entonces voy a decir, ya ahora esta tabla la voy a fragmentar en estos pedazos y voy a localizar estos pedazos acá y voy a obtener mi esquema conceptual local. Esa es la estrategia top-down. La estrategia bottom-up es inversa. Mi entrada son los esquemas conceptuales locales y yo tengo que construir ese mi esquema conceptual global. ¿Cuándo aplico esta estrategia? Digamos que en la universidad me dicen, ¿sabes qué? En la universidad cada campus tiene su propio sistema, entonces en agronomía tienen su sistema académico. En tecnología, en la central tienen su sistema académico, en medicina tienen su sistema académico, pero la macana es que estos sistemas son independientes, entonces nosotros quisiéramos que sea una sola base de datos, ¿no es cierto? Entonces, en realidad nos están dando el esquema conceptual local de cada
de cada unidad. Entonces yo tengo que ver la base de datos del IPU, la base de datos de medicina, la base de datos de agronomía, entender los datos y hacer mi esquema conceptual global. Entonces puede ser que en medicina a la tabla materia le hayan llamado asignatura, digamos. En, 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 en la central le hayan llamado materia. Entonces yo justamente tengo que integrar todo eso para construir mi base de datos en la que yo voy a llamar a la tabla materia, independientemente de los nombres que hayan usado en cada sitio. Entonces va a haber una definición que me va a permitir llegar desde acá hasta los esquemas globales o viceversa, ¿no? Entonces es importante que existan todos estos componentes para que el gestor pueda manejar todo esto, para que pueda proveer esos niveles de transparencia de los que les había hablado, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, tenemos veamos lo que dice acá, a ver si se entiende. La estrategia bottom-up, partimos del esquema conceptual global, local y llegamos al esquema local, que es lo que les decía. Integramos los esquemas conceptuales locales en un esquema conceptual global. Aconsejable si ya existen sistemas de bases de datos en cada sitio, ¿no? Ya tenemos bases de datos y queremos construir como si fuera una sola, pero que éstas sigan funcionando normalmente. Y la top-down es cuando esquema conceptual global y nuestra salida es el local, tomamos en cuenta los requerimientos de los usuarios. Entonces preguntamos, como no hay nada, tenemos que ir a entrevistar a los usuarios, preguntar qué información necesitan, qué sé yo. Es aconsejable entonces si se parte de cero, ¿sí? Esas son las dos estrategias de diseño de bases de datos distribuidas. Entonces, como les había dicho, en este diseño de bases de datos distribuidas tenemos un diseño de fragmentación que da lugar al esquema de fragmentación y el diseño de localización que da lugar al esquema de localización. Gracias a este esquema de fragmentación, que es la especificación de los fragmentos, y al esquema de localización, que es la especificación de qué fragmentos está en qué sitios, el gestor va a poder traducir cualquier consulta que yo haga, como si fuera una base de datos centralizada, la va a traducir a pequeñas consultas que de repente van a tener que hacerse localmente en una base de datos distribuida. Entonces esto se va a convertir seguramente en select asterisco from AA, que es el fragmento de agronomía, unión select asterisco from AM, que es el fragmento de medicina. Pero yo, usuario, voy a escribir así, gracias a esta especificación, el gestor va a traducir va a poder implementar esas consultas en cada una de estas bases de datos, ¿no? Entonces, fíjense que esta base de datos que tenemos acá es más que nada lógica. Físicamente, en realidad, la base de datos está de esta manera, ¿no? Pero el usuario va a creer que está como la trabajábamos siempre, en una base de datos centralizada. Y eso gracias a esta arquitectura. Entonces, en el diseño de fragmentación, que es lo que vamos a ver mañana, nosotros agarramos cada tabla y tenemos que decidir cómo la vamos a fragmentar. Entonces, la fragmentamos, digamos, esta tabla que es alumno, la fragmentamos en alumnos de agronomía, alumnos de medicina, alumnos del IPU, y luego decidimos dónde vamos a localizar esos datos. Alumnos de agronomía en agronomía, alumnos del IPU en el IPU, no sé qué, y decidimos incluso replicar el fragmento R2 lo vamos a tener replicado en este sitio y en este sitio. Ese es el diseño de localización y el diseño de fragmentación. Entonces, mañana vamos a ver diseño de fragmentación. No sé si hay alguna pregunta veloz porque ya es tarde.